Sí, mira, sí ha habido, se puede decir que la violencia viene desde hace años, ¿no? Viene desde antes del periodo de Fox, empezó a evidenciar y ya se agudizó con Calderón al pronunciar su proclama de guerra contra el crimen organizado. Y lo que hemos visto a lo largo de todo este periodo sangriento para el país ha sido que el Estado cuando quiere combate eficazmente a los grupos delictivos, cuando quiere. O sea, la política de Andrés Manuel del 2018 para acá inició con un cambio, ¿no? Dijo que iba a dar abrazos y no balazos y que iba a atacar las fuentes la base, vaya, el combatir la miseria, combatir el desempleo de los jóvenes, darles actividades y todo eso. Sin embargo, eso no ha mermado para nada la actividad violenta en el país. Y obviamente se ha equivocado de estrategia, ¿no? Se ha equivocado de estrategia y el crimen sigue rampante en todo el país. Y decía, ¿no? Que lo que hace falta es voluntad de querer combatir el crimen organizado. Y pongo como ejemplo el caso del propio Felipe Calderón, cuando le dio por combatir a los Zetas, que era una organización muy peligrosa, militarizada, vaya, se había dispersado por todo el país, y cuando quisieron la combatieron con eficacia, con el apoyo de la DEA de los Estados Unidos, a través de la Marina, que era la secretaría que le gusta a la DEA usar, y que fue muy eficaz en ese combate. Arrasaron prácticamente y borraron del espectro de las mafias a los Zetas. ¿Por qué? Porque el Estado se enfocó a eso, ¿no? Y es cierto, le cuestionaron todas las víctimas y todas las muertes, se las achacaban al gobierno. Hay quien se atrevió a querer enjuiciar a Calderón como un asesino, o sea, un multihomicida, lo que es absurdo completamente, porque la guerra no la propició el Estado mexicano, la guerra se daba entre los propios grupos delictivos que se enfrentaban por las plazas y por sus intereses. Bueno, lo que quiero decir es que el Estado mexicano se ha desligado de un combate frontal a los grupos organizados y eso no le ha repercutido favorablemente a la sociedad. Al contrario, el crimen ha seguido manifestándose un día sí, otro también, y cada vez, ya lo había comentado en este espacio, Lilia, que al principio de la pandemia veíamos lo grave que era la pandemia, el efecto mundial, pero señalé, y bueno, pues al final de cuentas, algo tan peligroso, algo tan grave como una pandemia tiene un fin. Hay una luz en el fondo para salir del túnel, ¿no? Y esa luz, al final de cuentas, parece que ya nos llegó a todos, se generaron las vacunas y cada vez hay menos infectados y ya se habla pues de un fin de la pandemia. Pero el fin de la violencia en México no se ve. No se ve siquiera una chispita de luz en ese túnel oscuro en el que nos metimos desde hace más de 20 años. Y también siguiendo con esto, Lilia, perdón que me haya extendido un poco, el ejemplo también lo tenemos en Quintana Roo. Mira, ¿qué tanto hace que Tulum estaba sumergido? Era el principal foco de violencia del Estado, ¿no? Todos los días había eventos y de repente se meten la Guardia Nacional, se meten la seguridad. De alguna manera, Marciano Tzul se ha encarado más directo este problema. Los otros lo evadían, incluso se les consideraba que estaban involucrados. Víctor Mas, por ejemplo, ¿no? Y vemos que por lo menos en Tulum ya no es el Tulum que teníamos después, antes de septiembre pasado. O sea, ha cambiado porque hay una presencia permanente de la Guardia Nacional, porque los cuerpos de seguridad están enfocados ahí, han agarrado a un montón de pequeños de distribuidores y cosas, hasta algunos representantes de la mafia de mayor importancia.
Entonces, uno se pregunta, ¿y esto por qué no lo hicieron antes? ¿Y esto por qué no lo hacen de manera permanente en Playa del Carmen, en Benito Juárez, en todo el estado? Como pasa en todo el país. Porque no hay voluntad política para hacerlo. A eso Sin es quería embargo, llegar. ya hoy las noticias a nivel nacional ubican a Tulum con un rebote de COVID muy importante, ¿eh?